Hola amigos y amigas del Pensador.io, bienvenidos a la última edición del año 2022 de este programa que se llama Deslenguados, donde nos juntamos a hablar, como dice el nombre, deslenguadamente de nuestra realidad nacional e internacional. Analizamos, debatimos, dialogamos y conversamos. Nos acompañan, como siempre, el arquitecto, exdiputado, exembajador Patricio Ales, gran artista también, Pedro Barriga, abogado, y también el profesor de historia y doctor en comunicación estratégica, exalumno, Hugo Cox. Bienvenidos todos. ¿Cómo están Hola, en esta última sesión del año, chiquillos? hola, ¿cómo están? Buenas Aquí tardes a estamos, todos. deseando que el año próximo no sea peor. Amén, que así sea. No, yo estoy ¿Qué? disfrutando, tú que preguntas con frecuencia respecto a a los libros y a lo que estamos leyendo, yo estoy disfrutando leyendo a Ayn, Ayn Rand, que, que ustedes saben que es una escritora de los años 40, 20, 40, de estos típicos escritores herederos de... yo considero que la Ayn Rand es heredera de Victor Hugo, porque yo la leo y para mí es el recuerdo de Los Miserables. Salud, Eva. Salud, Eva. Estamos diciendo salud, Eva. Sí, estamos saludando a nuestro público, está María de Los Ángeles, está Eva. Ya estamos grabando, chiquillos y chiquillas, ¿eh? Estamos dentro del programa. ¿Nos estabas comentando tú de qué autor? De Ayn Rand, que realmente hay momentos en que la leo porque es de esas novelas gigantescas, son 800 y tantas páginas, al estilo de las que les gusta leer al Peter de Aramburu y cosas de esas, que de Larga. 400. Pero este es de 800 y tantas, y fíjate que me recordó a Victor Hugo. Victor Hugo tenía esa cosa en Los Miserables del romanticismo, de la profundidad psicológica, de la red de las tramas que se vuelven a entrelazar y mantienen una tensión donde se funde el tema del amor, la sociedad y las tesis sociales van siendo cercanas un poco al naturalismo literario, expresándose con mucha riqueza cultural y con mucha fineza de la pluma. Esta es una mujer extraordinaria. Sí, yo creo que ella no ha sido más ensalzada en sus valores literarios porque se perdió la moda de valorar el liberalismo. Y ella además es una derivada del liberalismo de lo que ella llama el elogio al egoísmo, o sea, decir que lo que valora es las capacidades individuales del hombre libre, de no ser obligatoriamente partidario de la tribu, contra todo colectivismo, no solo el colectivismo soviético, que generalmente el colectivismo se asocia al socialismo, sino también del colectivismo de la sociedad de mercado que te mueve por el lado de los medios de comunicación, por el lado de la propaganda, por el lado de las modas, o por el lado del poder que te hace ser adorador del colectivo, o darte una obligación de pertenencia. Claro. Es extraordinario. Estoy leyendo, en el caso de Anne Rice, estoy leyendo El Manantial, que lo había leído hacía 40 años atrás, pero es una delicia. Ah, nos alcanza a ver con esta. Ahí estoy cerrando el año con Voltaire. ¿Tú estás leyendo Maravilloso. a Voltaire? Ah, Maravilloso, una pluma exquisita, más encima de la época en que escribía, y de una fineza filosófica además en la forma de ironizar de todas las creencias de la época, política, sobre todo religiosa. Qué notable, hay un artículo específico, una carta filosófica específica ahí, donde ironiza sobre Abraham, y desde Abraham ironiza en el fondo todas las exégesis que se hacían de la Biblia en esa época y cómo eran discordantes unas de otras. Maravilloso, Voltaire. Con eso Voltaire estoy era cerrando. el que era defensor de la libertad de expresión, ¿no? Sí, Sí. sobre la libertad. Claro, Sí. claro. Aun Y es cuando la que, frase famosa que le atribuyen a él no es exactamente de él. La dice en otras partes de otra forma, pero en el fondo la idea es esa, pero sí. este el que viajó y se fue a vivir a otro país europeo a asesorar una reina, no me acuerdo si de Bélgica, Holanda o algo así. Sí, Sí, pero después tuvo que irse a Inglaterra. Inglaterra, o reina de Inglaterra, no me acuerdo. Sí, él fue asesor de una reina. Sí, no, pero maravilloso. Con eso estoy cerrando el año.
¿Y usted, don Hugo o don Pedro? Estoy leyendo en estos instantes, empecé a leer a Russell y un tema sobre el libro sobre el poder. ¿Se está Bastante nutriendo para interesante, algún nuevo artículo? sí. Estoy ahí armando, ¿no es cierto?, la bibliografía con respecto a lo que me interesa mucho el tema del poder y cómo, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con el poder aquí en Chile. Es un tema no menor. El poder ¿Y no, Pedro? Ah, Yo el estoy, po- una de mis hijas me regaló un libro muy delgadito de Ernesto Otone y él lo presentaba como una colección de artículos que había escrito desde el estallido social hasta el rechazo. Y yo prejuiciosamente pensé, puta, que esta cuestión de Sergio Muñoz, me acuerdo que una vez leí un libro que eran los mismos artículos que salían pero no, este hombre hizo un trabajo sobre los artículos Ah, qué interesante. y cada artículo es sobre un mes y sobre lo que está pasando en el mes. O Ahora, sea, escribe desde sus artículos. claro, ahora yo había leído dos libros de él, pero en este libro él tiene una capacidad de escribir entretenido, contando anécdotas eh, y con unas posiciones súper abiertas a reconocer. En el fondo, no lo dice, pero en el fondo la conclusión que tú sacas es que la izquierda y la derecha unidas jamás serán Jamás será vencidas. Mesías. Claro, o sea, realmente como que el país posible es solamente un país de ese tipo. Y me gustó mucho leerlo. Él no tenía idea que era columnista de La Tercera y creo que voy a hacer un esfuerzo por difundir el libro porque es muy bueno, realmente bueno. maravilloso. Ya, pues, vamos entonces al tema de hoy. Don Hugo Cox, su pie forzado y el micrófono es suyo. A ver, acordamos conversar un poco sobre el tema de las capas medias, los sectores medios de la sociedad chilena y cómo cada día se ven más conflictuadas y más difusas. Hoy en día en Chile todo el mundo se considera de clase media, pero hay que empezar un poco, hagamos un poco de historia. Las clases medias en Chile surgen con el proceso de industrialización. Para ser más exacto, ¿no es cierto?, surgen y se afianzan a partir de los gobiernos radicales, con los empleados públicos por un lado, los empleados particulares por otro, y los profesionales, con dos pilares bastante interesantes que van conformando y van dando una visión a los sectores medios, que es la Iglesia Católica por un lado y la masonería por otra, que es donde, ¿no es cierto?, le dan la impronta o laica o cristiana, ¿no es cierto?, a los sectores de la clase media, pero siempre con un proyecto político. Y ese proyecto político de esos sectores es el avance, el progreso, pero sin el sobresalto. Es ir avanzando, reformando y avanzando. Pero eso llega hasta el año 74, 75, ese tipo de clase media, sector medio, muy identificable, o sea, cada uno sabía más o menos qué lo que era. Y con dos elementos que eran claves para ellos, para esa clase media, el progreso y la educación. Son los dos pilares, ¿no es cierto?, en los cuales los sectores medios durante todo el siglo XX en Chile y a nivel global afirman, son sus anclajes para poder ir ¿Cuáles continuando. son los dos pilares? La educación, la formación educacional, ¿no es cierto?, y el progreso, como un elemento continuo. No es el progreso a salto, sino que es continuo. Esos dos elementos son los que conforman a la clase media, ¿no es cierto?, durante todo el siglo XX, hasta el año 75, 76, diría yo, cuando se introduce este nuevo modelo de desarrollo. Y ahí cambia totalmente. Y se transforma en una clase media que, si bien es cierto, mantiene los valores del siglo XX, la educación y el progreso, como pilares fundamentales, porque ahí ven la movilidad de un sector hacia otro. Y esa movilidad es lo que permite que esos sectores estén en permanente cambio. Pero se introduce una cuña que es
para mí ha sido bastante compleja, que es el consumo. Porque las clases medias son muy permeables, ¿no es cierto?, a los distintos tipos de influencia. Y el consumo es lo que finalmente empieza a darle el sentido de pertenencia. En función de lo que tienen, es el lugar de pertenencia. Pero este avance, este deseo de pertenecer en base al consumo, trae muchos desasosiegos. Viven permanentemente en zozobra, en un equilibrio precario, porque los ingresos no alcanzan o porque las necesidades, mal o bueno, no sé, pero aumentan, y ese equilibrio precario que en cualquier momento, cualquier cosa, los hace descender. Y ese es el siempre temor que tienen los sectores medios. El descenso, el dejar de pertenecer a. No hay nada más cruel para un cesante de clase media que tiene un hijo en un colegio privado o subvencionado. Porque como no puede seguir pagando, lo saca y es expulsado automáticamente del círculo que estaba perteneciendo y cae en el ostracismo absoluto. Ese drama lo vive permanentemente los sectores medios hoy en día, pero tienen dos pilares. Siguen pensando que la educación, la formación es el elemento que les va a permitir el ascenso, y por otro lado, el progreso, que les dé las seguridades para poder progresar, de modo de no poner en riesgo lo que tienen. Y aquí quiero unirlo con algo que es muy interesante. Después del 19 de octubre, vino el día 25 de octubre una marcha de 1.200.000 personas en la calle. Esos 1.200.000 personas fueron mal leídos por quienes están gobernando hoy en día. Fueron 1.200.000 personas en los sectores medios. Y hay una columna por ahí, dije, fue la rebelión de las tarjetas de crédito. Porque fueron esos sectores medios los que salieron a la calle, ¿no es cierto?, a pedir seguridades. Porque hoy día no tienen ninguna seguridad ni del Estado, ¿no es cierto?, ni de su empleabilidad. Es decir, ese equilibrio precario permanentemente les pasa la cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Pero no quieren volver atrás. No quieren precarizarse. Termino el tiro, Pato. No, Entonces, no, si no te estoy presionando, estoy hablándole al director. y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí se construye lo que se construyó durante mucho tiempo, un modelo político en torno a estos sectores. O sea, todo el siglo XX fue en torno a esos sectores, con un proyecto político. O sea, los gobiernos los radicales, el gobierno de la democracia cristiana, el gobierno también de la Unidad Popular, hablaba a ese proyecto político, a la reforma y al avanzar, con el pilar en esos dos lados. Hoy eso se pierde. Y eso hace que los sectores medios sean precarizados y son los mayores en la sociedad. O sea, es muy vasto ese sector. No está cuantificado hoy en día. Yo estuve buscando cifras, pero no están. Entonces, el problema es que dentro de esos mismos sectores tengo varios subsectores en función de los ingresos. Y eso hace que sea muy difusa la caracterización de la actual capas medias, sectores medios. Y yo creo que cuando un gobierno como hace su análisis a partir solo de lo popular y se olvida de estos otros sectores, crea conflictos serios en la sociedad, crea un divorcio permanente entre un vasto sector de la sociedad y los sectores gobernantes se transforman en minoría. Yo creo que aquí es importante para cualquier proyecto político, se tiene que tomar en cuenta a esos sectores que son los que les dan el fundamento político, el fundamento, la base de sustentación a cualquier gobierno. Ustedes me dirán lo que opinan. Patricio había levantado la mano. Si no, yo quiero que dejarle la palabra a Pedro. Antes que él hable, solamente quiero hacer notar que uno de nuestros asistentes del chateo al programa es doña Eva Holz, que está ahí delante de un cuadro de ella. Quiero que ustedes noten y observen que lo que se ve en la penumbra y la luz que aparece en la penumbra
es la luz del cuadro. Es Es la luz decir, del cuadro. no es una luz artificial, sino que el cuadro tiene luz en el cielo y un reflejo en el agua, donde se están viendo el reflejo de los árboles, es un cuadro pintado por ella. O Qué sea, es bonito. un lujo que tenemos en el programa, no solo a una artista de la calidad de ella, sino que además una obra de ella que vamos a estar viendo durante el programa. Maravillosa, ahora se ve muy Sí, bien. es muy lindo. Felicitaciones, Eva. Felicitaciones, Eva. Sí, muy lindo. Bien, ahora sí entonces la palabra es suya, Pedro Barriga. Sí, mira, yo no tuve conciencia de ser miembro de la clase media, sino que en forma muy tardía. Em, porque durante la dictadura, el quiebre de los proyectos personales y las exclusiones que uno sufría, eh, las atribuía al pensamiento político y a las actividades que uno desarrollaba. Pero después vino la democracia y, y yo empecé a acuñar ciertas frases que tenían relación con lo que a mí me pasaba. Entonces yo decía, mira, yo soy un sobreviviente político, pero también soy un sobreviviente económico. Claro. Y, y empecé a darme cuenta de que en realidad todo el diseño de políticas públicas iba hacia un sector que no era la clase media. La clase media tenía que rascarse con su propia uña. Y mucha gente de la clase media, como yo lo veía en los juniors, en los estafetas, tenían que andar con terno, corbata, maletín y cuanta wifa que costaba harto. Entonces, yo ahí empecé a sentir que realmente estaba surgiendo una clase por exclusión, una clase que se sentía absolutamente postergada, que no sentía que no tenía llegada a nadie. Y, y la pandemia y las crisis económicas lo han demostrado. Hay personas que han estado cesantes mucho tiempo, pero que no han recibido ni un paquete de arroz del Estado. Nada, absolutamente nada. Y no lo Al van a contrario, recibir, y no lo van a recibir. al contrario, son personas que en cierta forma estaban exentas del pago de ciertos impuestos y que ahora, como los profesionales, y que ahora van a tener que empezar a pagarlo para hacer realidad el lema de todos los ministros de Hacienda: recaudar, recaudar, que el mundo se va a acabar. Entonces, Pedro, como siempre me gusta reforzarte lo que tú dices ¿mm? con alguna idea y ejemplo. Ese grupo de personas son aquellos que cuando van al banco, para el banco y pedir y darles el préstamo para comprar una casa, para el banco son pobres. No, Y cuando van al Servio a pedir un subsidio, son ricos. para el Estado son ricos. Para los bancos son pobres y para el Estado son ricos. Están en tierra de nadie. Entonces, el tema concreto es que la clase media eh, podría ser completamente catalogada como una clase si tuviera conciencia de ser una clase. Conciencia que a mi juicio está comenzando a surgir, porque todo el mundo habla de la clase media postergada, que hay que apoyar a la clase media. En Estados Unidos, la movilidad social es más ambiciosa. Los gringos pobres se creen eso del American Dream y ellos no se conforman con llegar a ser oficinistas, empleados de un banco ni nada, no, sino ellos quieren llegar a ser grandes empresarios. Acá no, yo creo que lo que dice Hugo tiene razón. La persona que llega a ser clase media quiere quedarse en la clase media, no tiene la aspiración más allá de créditos como loco, empezar a montar una empresa, que quiebre la empresa, le rematen la casa, el auto, todo. No, la gente no quiere asumir esos riesgos. Pero
hay una ideología estatal que es muy engañosa, que es la ideología del emprendimiento. Nosotros no podemos ser un país en que todos sean emprendedores, porque lo que emprendemos, ¿a quién se lo vamos a colocar? Los bienes que produzcamos como emprendedores o los servicios, ¿a quiénes se los vamos a colocar? Entonces, hay un problema muy, muy complejo. La gente de la clase media lo está pasando mal, súper mal, súper mal. Quieren mantener su cierto nivel de vida y lo que dice del colegio es también lo del ISAPRE. Imagínense ustedes si las ISAPRE llegaran a quebrar, que ahora están acogotando por primera vez al Estado chileno. Si llegaran a quebrar, ¿qué va a pasar con 3,5 millones de personas que lleguen a FONASA? Entonces, va a ser otro golpe para la clase media. Entonces, yo creo que lo que hay en este país es una tensión desarmónica de los distintos grupos y clases sociales que existen. Todos los gobiernos han hablado de la clase media, menos el de Boris. El de Boris no habla de la clase media. Pero todos los gobiernos Es verdad, tienes razón. ni lo Tienes menciona. razón, ¿eh? Para él No no existe. existe. No No existe. Entonces, están los pobres y los ricos. Los pobres y los ricos. Yo me acuerdo que en Costa Rica un amigo, en el año 64, me dijo, un costarricense, que en Costa Rica no había pobreza. Yo dije, no, no puede ser. Mira, me dijo, te voy a pasear un día entero en el auto y te voy a hacer recorrer todo San José. Y me hizo recorrer todo San José. Y en verdad, no había pobreza. No habían estas casas que ve uno en los cerros de Valparaíso. No, pero están afuera, pues, están en el Claro, territorio. entonces hay una mesocracia que es importante. Y el último quiero decir, yo creo que la clase media juega un papel político estabilizador. Y en eso tiene razón Hugo, en la medida que esté tranquila, en la medida que no le estén pisando los callos, en la medida que no le estén... el papel de los sectores medios en la caída del gobierno Allende fue fundamental, quizás más fundamental que el de los partidos políticos. Y este gobierno, si no toma bien los problemas, yo creo que en realidad va a terminar mal por la clase media. Hugo Cox levantó la mano. No, pero estaba Patricio antes que yo. Ah, Patricio. No, pero yo no había pedido la palabra, así que si quieres hablar tú primero, yo puedo esperar. No, sí, sí, muy breve, sin una acotación. Hoy los sectores medios, y eso es lo que hay que tener claro, en este cambio de los sistemas de producción, porque los sistemas de producción cambiaron, y eso afectó brutalmente a estos sectores. Entonces, ¿a qué apelan hoy? Apelan a la educación, al capital social que les entrega la educación, como el gran factor, la gran palanca de su desarrollo. Pero a su vez, ¿no es cierto? Con esta palanca, con esta educación, pretenden construir su propio espacio social. Pero en la construcción de este espacio social surge el consumo, como un elemento que a esas personas les da la pertenencia al espacio social que están construyendo. Pero fijan su punto de partida desde su formación profesional. Ese es el punto de partida, en la gran conformación. Pero las respuestas que esperan no están. Y ahí Pedro tiene mucha razón, o sea, aquí los sectores medios pasan la cuenta. Así de simple. Pati. Ahora sí, Patricio. Fíjate que cuando uno observa el aumento descomunal que se ha producido de las tomas de terreno, la mirada vulgar tiende a decir, bueno, pero ese es un problema de los más pobres y es un problema de los más ricos, no un problema de la clase media. Mentira. La clase media entra en estado de pánico frente a la inseguridad que genera esta situación de las tomas.
Yo no tengo fondo, soy un tipo de clase media acomodada, un profesional que ha acumulado el dinero que tiene y los bienes que tiene a partir de su propia profesión, el ejercicio de su pequeña empresa constructora, una pyme. Lo mismo pasa con Pedro, con Hugo, con todos los que estamos acá, y con diferencias de ingreso, con lo que tú quieras, pero no pertenecemos a los dueños de la banca, a los dueños de las grandes industrias, a los dueños de las grandes tierras. Y no somos pobres, evidentemente no somos pobres, pero nos da miedo. Ujú. ¿Cómo no nos va a dar miedo? Claro, efectivamente las tomas de terreno son de una barbarie que tremenda, porque cuando se tomaban los fondos, uno decía, bueno, se lo pueden haber tomado, a lo mejor se lo tomaron los campesinos pobres y se lo quitaron a alguien que lo tenía improductivo. Supongamos, démosle esa concesión de ilusoria de beneficio social a esa toma del fondo. Pero cuando se toman el terreno hoy día, se toman el terreno un grupo de gente organizada por gente armada que les cobra cuotas en dinero que van desde 2 hasta 5 millones en las distintas tomas que se están dando a lo largo de Chile, le cobran a los más pobres. Entonces, están aprovechando la carencia y el drama habitacional de entre 600 y 700 mil familias. Están abusando de la angustia del que no tiene casa ni dónde vivir. Y me llega a dar miedo cuando estoy hablando esto, tienen gente, sicarios que les están cobrando la plata en el campamento, que si no los echan con armas, los sacan del campamento y los expulsan, sin devolverle la cuota que pagaron, hasta que completen el dinero. Por otra parte, el que tenía el terreno, que puede ser rico como puede no ser rico, supongamos que fuera rico, es de su propiedad. Bien ha dicho Barría, el derecho a propiedad es un derecho humano, es un atropello a su derecho, por la razón que sea, las mayorías legítimas, él tiene ese terreno y se lo quitan. Y están organizados con abogados para que una vez que se hace la toma de terreno, como no se alcanzó en 12 horas a denunciar la flagrancia para echarlos del terreno, con mucha habilidad comienza la presión sobre la autoridad del Estado para que el Estado se haga cargo de la urbanización, de la regularización y del certificado de propiedad para inscribir la propiedad que ellos le vendieron con un terreno que se tomaron de manera armada gratis con los sicarios. Entonces, estos grupos armados están generando una riqueza independiente, supongo que no pagan ni un tributo, no creo que le den boleta a la gente, y además de eso están creando terror. En Concón fue asesinado el empresario Correa porque intentó luchar por su terreno, por eso digo que me da miedo incluso lo que estoy hablando. Pero ¿qué siente la gente de capa media? Dice, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y no irá a pasar que se van a empezar a tomar las viviendas? Hoy día me llama alguien de Valparaíso y me dicen que se han tomado casas en la quinta región. Casas de que son segunda vivienda, por lo tanto, no están habitadas en determinados momentos en el invierno porque son casas de veraneo y se las están tomando. ¿Cuál va a ser el límite? ¿Y qué hace la autoridad? Entonces, a mí me da risa que estamos haciendo proyectos para mejorar el urbanismo con un grupo. Yo tengo con un colega joven, tenemos una fundación que se llama La Polis y la Política, es decir, se llama Polística. Y me da risa que vamos a hablar de políticas de desarrollo urbano si decenas de miles de ciudadanos están haciendo desarrollo urbano con gente que los apoya con armas, que les cobra plata ante la permisividad del Estado. Entonces, la clase media dice así no se puede hacer ciudad, así no se puede vivir. Y se crea desde el punto de vista subjetivo algo muy doloroso, porque se puede vivir de muchas formas, pero no se puede vivir con miedo. El miedo es la antítesis del placer, es la antítesis de la sexualidad en gente normal, digamos.
es la antítesis de la vida del niño, es la antítesis del hombre libre, es la antítesis del sentido de la vida. No está bien que estemos andando con miedo cuando andamos en auto, no está bien que estemos andando con miedo, y la clase media hoy día además tiene miedo de los impuestos. A mí me gustaría que Pedro, que sabe de esto, pudiera hablar un poco de la situación tributaria, porque si tú me preguntas a mí, ¿y a ti qué te preocupa desde el punto de vista económico? Bueno, por supuesto me preocupa que se me acabe la plata, porque no tengo más dentros, pero me preocupa, y se me hace muy difícil tener más trabajo, pero me preocupa, y he acumulado algo, pero me preocupan los impuestos, porque resulta que los impuestos, como lo hemos dicho otras veces, de los llamados impuestos a los súper ricos, no van a tocar a los súper ricos, no nos hagamos los estúpidos, no nos hagamos los pelotudos, si estos no van a tocar a los súper ricos. Primero porque le tienen miedo, porque tienen poderes fácticos, porque tienen diarios, porque tienen radio, canales de televisión, redes, relaciones, financiamiento de campaña, y el gobierno y algunos políticos les tienen miedo a los súper ricos. Primero, no le van a cobrar a los súper ricos, los van a cobrar al resto, a la capa media, a las pymes, a los chicos, a los profesionales. Le van a aumentar los impuestos a los profesionales. Esa es la clase media, ¿o no, Cox? Sí, sí. Y a esa gente a esa gente le van a cobrar. Le van a cobrar a los más viejos. Yes. Tampoco le van a cobrar a los súper ricos, no solo porque le tienen miedo, sino porque además los súper ricos son más hábiles que el gobierno. Pues. Tampoco nos hagamos los tontos. Son mucho más pillos y más diablos en el conocimiento de todas las fórmulas, no de evasión, Ilusión. de ilusión, de Ilusión hacerse tributaria. leso, de saber que la casa en Caburga no le voy a pedir recepción final para que no me empiecen a cobrar las contribuciones. Que la otra, las casas están todas repartidas en los hijos mayores de edad, en las sociedades de inversión, en cuanto reparto existe, y le van a poner impuesto patrimonial. ¿Quién va a pagar? El estúpido que tenga casa grande y que tenga además casa en la playa y a lo mejor un departamento que le financia a la ex señora o a la mamá. Ese es el que va a pagar. Ese es el súper rico. Yo no digo que no, que pobre. Yo lo que digo es que es de lo que habla este programa del día de hoy, de clase media. Y Pedro sabe más que yo de esto que se está haciendo en lo tributario. Claro, lo que pasa en materia tributaria es que hay dos elementos que en definitiva son elementos políticos de lo que llaman un pacto tributario. A todos los gobiernos les ha dado susto aplicar el concepto del per cápita tributario. Porque si en una casa hay un médico que saca la mierda, trabajando en urgencia y todo, que tiene 7 hijos y que ha hecho la opción de que su señora no trabaje para contribuir a cuidar a los 7 hijos, ese pobre médico tiene que pagar 7 colegios, tiene que pagar 4 millones de ISAPRE con toda la gente que tiene. Tiene probablemente gastos súper grandes. Entonces, ese médico paga lo mismo en impuestos que un médico de 30 años recién recibido soltero y que probablemente gana la mitad o un poquito más de lo que gana ese médico. Si hubiera el concepto de per cápita tributario, en esa casa hay 8. Se divide el único ingreso que hay por 8. Y sobre esa base se determina el impuesto que pagan. Pero a los gobiernos les ha dado pánico hacer esto. Ahora, el tema del apelar a la conciencia social del empresariado, yo creo que es algo que a la larga, puede dar buenos resultados. Y bueno, Porque, en unos 200 años más. claro, porque lo que ocurre es que cuando tú tienes algo y crees que te lo van a quitar, lo escondes. Obvio. Las joyas, ¿dónde las vas a meter? En una caja fuerte en un banco, para que no te las roben. ¿Te fijas? Entonces, el empresario que hace eso de que reparte sus propiedades entre todos sus hijos, la sociedad, relaciones y todo, lo hace pensando que le van a sacar una tremenda tajada. Y es una actitud normal. Si no es una actitud aviesa, ni mucho menos. Es una actitud normal. El problema es que el tipo de clase media
porque los que no son de clase media están exentos. El tipo de clase media se echa sobre sus espaldas todas estas falencias del sistema tributario. Y el tipo de clase media no puede esconder lo que tiene, no lo puede esconder. No hay cómo. Entonces, es ahí donde hay un malestar tributario tremendo, en que, por ejemplo, un médico que no es un millonario, pero que le va bien, gana plata, puede estar pagando menos impuestos que Andrónico Luxi, por ejemplo, o que Sebastián Piñera. Entonces, No se sé si dan esas... tanto, ¿Ah? Se no dan... sé si tanto será el extremo, pero sí. Claro, entonces ese es un poco el problema. Ahora, los Gracias. impuestos nunca se han trabajado Gracias. en la vena solidaria, porque muchos de estos empresarios son católicos, pechoños, de golpearse el pecho, algunos tienen fundaciones, dan plata para fundaciones. Nunca se ha hecho una mesa tributaria con participación de todos los actores para que esto realmente pudiera funcionar de otra manera, en que la gente contenta pagar el tributo dijera, chuta, yo estoy viendo el resultado de mi tributo. Pucha, se Oye, pagó. Pero Peter, ¿y en qué situación se encuentra, perdona, director, o no sé si alguno de ustedes sabe, en qué situación se encuentra estas reformas tributarias que ha propuesto el gobierno, que yo las encuentro tan malas, y entre las cuales está la que apenas mencioné yo, que tú no la has tocado, que es la idea de tener un impuesto patrimonial, Ya, un impuesto patrimonial que fue brutal en algunos casos en capa media en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, que fue una de las pocas cosas malas que yo encuentro que hizo y que terminó derogado en 1974. Y ahora se vuelve a la idea de reponer el impuesto patrimonial. Y yo no sé en qué están estas reformas yo tengo la tributarias. impresión que está todo en el Congreso bien postergado por sí, el tema de la reforma sí, constitucional para aprobar la nueva constitución. Yo creo que Pero, está todo. pero tú comprendís que en la Constitución no van a haber reformas tributarias. No, 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 no van a ver, pero probablemente una vez que se apruebe la reforma van a retomarse los proyectos. Y, sí. y, y, y el drama es que la izquierda y la centroizquierda no tienen un discurso de protección a los sectores medios tributaristas. Ese discurso lo Pero si tiene la la izquierda. izquierda, mira, Pero en la que, izquierda hemos vivido con un acomplejado de defender a la clase media porque tenemos miedo que el electorado pobre malentienda. Es una interpretación antojadiza Mm. de los teóricos políticos, esto porque no, en los pobres nunca nos han dicho no defiendan a la clase media, nunca lo No, han dicho. pero Además, se mantiene. la mayoría de los pobres, si ustedes miran las encuestas, se clasifica, se autoclasifica como de clase media, Así es. la mayoría de los Pero, pobres. pero ¿por qué? ¿Cuál es el factor que hace que los pobres se identifiquen como clase media? Única y exclusivamente el acceso al crédito. El acceso al crédito, que ahora es más universal que nunca, es lo que hace, y el hecho de estar endeudado es lo que hace que las familias se clasifiquen como clase media y no se quieran, en un eufemismo personal en todo caso, no se quieran calificar como clase media. Fíjate que eso está dentro de las cifras de los ingresos. Según más de la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos todavía. Y sin embargo, y si sumas ingresos, supongamos que una familia donde dos personas ganan eso, trabaja. y tienes un ingreso familiar de 800.000 pesos, y aún así, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares, la última del Instituto Nacional de Estadística, el gasto promedio de las familias chilenas es todavía un 50% más que eso. Es de 1.250.000 pesos el gasto promedio de las familias chilenas, con ingresos de 800.000 pesos o menos. Eso solo se sostiene a través del endeudamiento. La De manera que bicicleta. el acceso al crédito es lo que define hoy día realmente la clase media y por eso no me quiero sentir pobre, pero soy pobre si estoy destinando más de la mitad de lo que ganamos como familia, lo estoy destinando solo a pago de deuda y el resto a rascar la olla para poder comer algo y pagar los colegios subvencionados de los niños. Esa gente es pobre, somos pobres, pero no queremos calificarnos como pobres. ¿Por Pero qué? Porque, además, sí, pero además del acceso al crédito, hay un deseo de no autocalificarse como parte de los parias de la sociedad, Sí, claro, una claro. cuestión es un tema de dignidad. de imagen pública, acuérdate que yo he sido diputado 16 años
y si fui 16 años era porque pedía el voto, y pedir el voto es estar en la calle, y tú escuchabas yo no escuché a nadie que me dijera, y yo soy pobre. Es decir, aquí esta villa, además dice, no le gusta decir Sí, la ya no es población. población, es villa. Claro, ya Claro, no soy población, esta ya no soy villa, poblador, soy... esta villa es de clase media, entonces, de clase media. Y tú sabes que sus ingresos corresponden a las clasificaciones de pobreza, porque hay un tema de imagen pública, de imagen social, ante su gente, ante sus vecinos, pero también pienso yo, esto es una teoría mía, de que hay un consuelo de cómo me quiero ver a mí mismo. Y no me quiero ver como un proletario Exacto. carente de bienes, un resto de la sociedad. Esos son los pobres, los que están en la calle. Entonces, la izquierda ha tenido una conducta acomplejada Mm. para defender a la clase media, y ha considerado que esa es tarea política de los partidos de centro. Mientras tanto, la derecha, Pero que la cumplen los partidos de derecha. eso es lo que iba a decir, y la derecha es la que se encarga de hacer la defensa de la clase media. Pues yo no he escuchado nunca a la derecha que diga, nosotros somos el partido que se encarga de defender a los súper ricos. Yo eso no lo he escuchado en ningún país del mundo. Entonces, ellos terminan defendiendo a la clase media. Y la izquierda chilena, que debería defender a la gente que escaló posiciones, que subió, que comenzó de a poco, ese médico que tú dices que tiene hoy día 6 hijos y tiene 2 en la universidad, pagando un ojo en la cara y el resto en colegios caros, ese médico le gustaría sentirse interpretado por alguien, Claro. porque no es interpretado por las propuestas que defienden a los súper ricos, y no es interpretado por las propuestas que defienden solo a los más pobres. Oye, y es muy interesante eso del per cápita del que hablaba Pedro, porque efectivamente la inexistencia de ese concepto, no solo en lo tributario, sino también en políticas públicas asistenciales, como por ejemplo las becas, hace que le llegue entonces, no le pueda llegar nunca una beca a alguno de los hijos de ese médico que tiene harto. No, pues Ah, claro. basta que el dueño de casa sea propietario Basta que el dueño de para casa que sea no le den propietario, la beca, aunque esté súper endeudado y esté cesante. así es. Claro, Y no le claro. llega. Hugo, adelante. Y Álvaro, mira, yo un poco cerrando esto, yo creo que el gran drama de los sectores medios, que los partidos políticos no se hacen cargo, es que ellos ven un horizonte solo de precariedad. Y ese horizonte de precariedad, que visualizan, trae otros conflictos de tipo de salud mental serios. Ahí están las depresiones, está el estrés por el exceso de trabajo. Es decir, hay un tema de salud pública que es muy complejo y que no es abordado. O sea, yo todavía no conozco un proyecto político que coloque a estos sectores, no digo en el centro, sino que le entregue elementos que le permitan salir adelante. Yo una experiencia que tuve cuando trabajaba en el FOSI, sacamos a mucha gente de la pobreza, no, pero lo hicimos menos pobres. Pero ya solo ser menos pobre, por ningún motivo querían volver atrás, porque habían superado a sus padres. Y ese superar a sus padres para ellos era un tremendo orgullo. Y por eso Lógico. que todos sus hijos llegaron a estudiar a la universidad. Y la universidad fue después el gran fiasco, porque salieron de ahí y no tenían trabajo. Claro, sí, ese es Entonces, el problema de volvimos la a lo mismo. educación. O sea, tú le entregaste, ¿no es cierto?, un elemento que es clave, formación, una palanca para los sectores medios, ok, pero no tuvo en su horizonte algo que dijera, ahora desarrollate. Eso desapareció. No sé, quedaron, no sé, un geólogo que anda manejando un taxi, en fin. ¿Por qué? Porque no hubo la continuidad en el aparato productivo. La economía no respondió a estos sectores y no sigue respondiendo. ¿Y quiénes son los que sacaron las plata de la AFP? 100%. Fueron los Los sectores retiros, medios, exacto, los retiros fueron los sectores medios. no fueron los pobres, porque además no tenían. Claro, pues. Fueron los sectores medios. ¿Y por qué van los sectores medios? Porque o para pagar carilla, o sea, las cifras están de O para la cambiar el auto. tendencia, cómo bajó el nivel de endeudamiento. O sea, para este gobierno existen
los pobres del campo y la ciudad, Y con los el ricos. antiguo discurso No, ultra revolucionario, los y pobres de la y ciudad, los super Pato, ni ricos, siquiera del campo, los pobres urbanos. los Y pobres existen eso, urbanos, y punto. Y los super ricos. nada Todo, más. no, entonces, nosotros, ¿dónde estamos? Entre los super ricos. Por lo menos esta Claro. polera es de los super ricos. Exacto. No, el diseño de las reformas tributarias está pensado así. Está Así, pensado así. De sin 4 clase millones media. para arriba, una persona es rica. Sí, es. Claro, y los profesionales que dan boleta, que antes daban pagaban el día, ahora pagan el 2,5, que Mm. no sabemos qué es lo que van a tener que pagar. Y pobre si al desgraciado le ha ido bien y compró un par de propiedades para tener algún aseguramiento para futuro. Oye, pero eso no es Claro. solo respecto al tema de quién paga impuestos, ¿eh? Pero ojo, porque la reforma que se hizo ahora a partir de un oficio de servicio de impuestos internos que empieza a regir en 2 días más, el 1 de enero, implica, o sea, es una doble Factura, lectura. factura. Factura para los servicios profesionales, eso es un tema que antes no daban. Ahora van a tener que pagar un 19%. Pero Perdona, ¿a quién se lo, quiero pero perdón, preguntarte, no hay devolución entonces. No, eh, pues es que eso es lo que no, no, reclaman todas las pymes. los únicos que sí pueden seguir dando boletas son los que antes daban boleta, el profesional independiente, que daba boleta. Pero ¿a quién le doy yo boletas como profesional independiente? A la empresa. Yo no le doy boleta a la gente común. Yo no le vendo como profesional mi servicio a la gente común. Sí, lo vendo, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Los abogados con oficinas de abogados, esas son empresas, son SPA. Los, la, por ejemplo, la oficina, los dentistas, los centros médicos van a empezar a cobrar un 19% que antes no cobraban. Entonces, Claro, pues. el giro y el golpe para la clase media no es solo para los que pagan impuestos, sino que va a ser también para los que reciben esos servicios y los tienen que pagar. Para el Y que tiene ahora, que pagar, para la gente clase exacto, media que tiene que el pagar. cliente, la O señora que sea, va a comprar o no sea, sé, este es al un gobierno centro que está médico actuando contra la clase media, entonces. Sí, completamente, claro. en un impuesto regresivo, y mientras tanto duerme en el Congreso la reforma tributaria que la ministra Vallejo dice que ha sido un gran logro, pero que no se ve por ni una parte. Claro. Oye, tomando algo que decía Hugo, mira, yo creo que los problemas que yo creo que no son problemas mentales, son problemas emocionales. Antes los psiquiatras hablaban de los trastornos del ánimo. Mm. Eh, yo creo que pasa lo mismo con esos trastornos del ánimo que lo que pasa con el cáncer. Yo una vez hice un trabajo, no hice un trabajo, hice un ejercicio de calcular qué porcentaje de la población en Chile tenía cáncer. Y llegué a la conclusión que el 40% de la población tenía o había tenido algún tipo de cáncer. Y que eso no se reflejaba en las estadísticas porque la persona que tiene cáncer lo oculta. Ahora, la persona que tiene algún trastorno de tipo emocional, con mayor razón lo oculta. Mm. Pero, Claro. pero, pero aquí hay un problema de salud En el pública. Congreso tú nunca le escuchabas a un diputado decir, mira, no tengo tiempo porque voy a ir al psiquiatra. Claro, claro, Eso no existía. Se supone que claro. son los únicos que no Bueno, tendríamos y si problemas psiquiátricos, cuando en realidad habría que teníamos más pelados los alambres. habría que albergar la esperanza que Boris, que tuvo una experiencia personal con el trastorno obsesivo compulsivo y otra WIFA, y que lo reveló de forma muy valiente y directa, es de esperar que él Y pudiera, humana. claro, y humana, es de esperar que él pudiera instruir a su ministra de Salud, hiciera un programa nacional de salud mental. Si este país está realmente, nosotros no tenemos un estrés postraumático, tenemos un estrés pre y traumático, y que no se va a pasar porque el trauma no pasa, el trauma sigue. Las deudas, la inflación, los problemas en el Bien. colegio. Entonces, no podemos hablar de un estrés postraumático, un estrés traumático, y que cada vez se va a agravar más. Y en este país debe haber una carencia por lo menos de unos 8.000 psiquiatras, pero además, aunque esos 8.000 psiquiatras se formaran en forma acelerada, está el problema de cómo vas a pagar tú a un psiquiatra que una sesión vale 120, 150.000, 200.000 y la ISAPRE te reembolsa 20.000 o 25 y te fija un tope de 8 al año.
Súmale Entonces los tú, remedios. claro, súmale los remedios. Pero esa gente lo está pasando súper mal. La automedicación en este país es tan grande. Yo he intentado comprar clonazepam como en 800 farmacias. Está agotado. Y en la feria, No ¿Y existe. para qué esa cuestión? Es un relajante. es un relajante. Y yo tomo un remedio que se llama Bisolbón, que el médico me lo dio en forma permanente porque tengo disnea, dificultad respiratoria, y ese Bisolbón previene de todo tipo de virus respiratorio. Bueno, el Bisolbón hace 5 meses que está desaparecido y que parece que a Callao le dieron la orden al laboratorio que no trajera más porque los lolos lo estaban usando para volar. Entonces es un problema, el problema de los remedios, la atención de salud, es un problema tremendamente grave, 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 grave. Ahora, si el dueño de casa falla y la misma casa falla, pues ya los hijos quedan en el abandono. Tal cual. ¿Quién se hace cargo de ellos? Si llega el papá cansado de trabajar o buscar trabajo y no quiere escuchar ningún problema, se quiere comer algo y se acuesta nomás. Ya, y la clase media en el medio hecho un sándwich en manos de los planes y programas políticos de la derecha y con una izquierda avergonzada que no se atreve a hacerse cargo de Claro. tener un discurso hacia la clase media. No hay ningún Así la ministro, política no no hay funciona. ningún ministro de este gobierno, ningún diputado que apoye a este gobierno que ose siquiera usar la expresión clase media. No existe, pero sí, imagínate que el ministro Grau había dicho que para las pymes el alza del dólar no era Era significativa. buena, era Está buena. buena. Eso es Entonces, bueno. la falta de empatía respecto de aquellos que tienen que poner su trabajo, su esfuerzo, es enorme. Ahora, el problema de la autoidentificación con una clase, que podemos tener nosotros con la clase media, tú te haces la pregunta, los diputados, los senadores, los ministros, los dirigentes de los partidos, ¿en qué clase se sienten identificados? Es una muy buena pregunta. ¿Son Yo súper ricos? ¿Son pobres? ¿Qué son? pero sí, recordemos que Piñera se autocalificaba de clase media y está en la lista de Forbes. ¿Mm? Si ese es el rango, Pero yo ahí está la considero que una familia con un ingreso de 4 millones hacia arriba ya no es clase media. O sea que Depende. nuestra artista Eva Holz, por ese cuadro que está ahí, va a tener que empezar a dar factura con IVA. Tony. exacto. Sí, a partir de pasado mañana. Se le va a llegar a oscurecer el cielo del cuadro. Sí, a partir de pasado mañana. Eso ya viene. Hay un tema que es bien interesante respecto a la clase media que lo dijo Byung-Chul Han. Tiene que ver también con lo que mencionaba Hugo, que era la salud mental. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano Coreano. que se radicó en Alemania, él establece que hay una relación directa entre el modelo neoliberal y la salud mental de una clase media que se autoesclaviza en función del éxito, por una parte, y en función de la vergüenza, por otra parte. Es decir, escapando como un hámster en su trampa, digamos, en su rueda, porque no sale nunca de ahí, pero tratando de escapar de esa sensación de pobreza, entrando y tratando de entrar en el éxito que le pinta el modelo, se convierte en emprendedor o en pitutero o en microempresario y se transforma en esclavo de sí mismo, ya no en esclavo de un empresario, sino en esclavo de sí mismo, de su propio nivel de éxito, de lo que trata de lograr. Y ahí entonces lo lleva a niveles de ansiedad que son, como ustedes decían, propios de una sociedad enferma. Sí, es cierto eso del modelo neoliberal y es cierto de la sociedad Pero, de mercado, pero también es cierto que el modelo socialista pauperizó a la clase media, claro, le quitaron los bienes, le todo impidieron para el abajo. acceso a los niveles culturales que tenían, los degradó a los que tenían intereses culturales, musicales, Sí. pictóricos, poéticos, literarios.
escultórico de todo tipo en la medida de que no fuesen capaces de exaltar el estado de ánimo de las masas. Es decir, los degradó financieramente, los degradó a la clase media el sistema socialista en materia de propiedad, los degradó en materia de propiedad de medios de producción, los degradó en la medida de las aspiraciones y además el modelo socialista los degradó en el sentido de tenerlos aterrorizados que su creatividad. Doña Eva Holz no podría haber hecho ese cuadro con No. consideración en el sistema socialista si no le hubiera puesto por lo menos una pata con un bototo o una llave inglesa que reflejara el sistema de producción y la exaltación de la producción obrera. Es decir que es cierto lo que dice el coreano de que eso lo hace malo el sistema neoliberal, pero el sistema socialista le hizo un tremendo y brutal daño a la clase media. Cierto. Sí, Vamos para ir cerrando, Hugo, porque el reloj ya nos pilló, estuvo muy bueno. Ya, a ver, bueno, en síntesis, yo creo que los sectores medios son sectores difíciles de caracterizar hoy en día, cuyo único horizonte no es lo colectivo, en las actuales condiciones no es lo colectivo, trabajan en cómo ellos superan con su esfuerzo sus propias limitaciones, en un horizonte que la sociedad se le ofrece de mucha precariedad. Y eso genera, ¿no es cierto?, todo lo que hemos estado conversando acá. Esa precariedad permanente genera unas enfermedades emocionales, psiquiátricas, en fin, los problemas de úlcera, de cáncer. Entonces, yo uniría la precariedad de los sectores medios con el tema de salud. Y aquí tiene que haber una política pública en función de esos sectores en salud, pero también en función de ofrecerle una seguridad para que esos sectores medios sigan siendo el motor de la economía permanente. Eso. Yo creo que en eso se resume lo que hemos conversado. Bien, pues amigos y amigas, estamos llegando al final del programa. Despedimos y agradecemos la constancia, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo intelectual de estar estudiando permanentemente sobre la actualidad y sobre lo proyectivo a partir de la actualidad. Gracias Pedro Barría, gracias Patricio Ales, gracias Hugo Cox por la constancia de haber permanecido durante el 2022 en Deslenguados y esperamos, así será, lo vamos a decretar, que el 2023 tengamos todavía más empuje y vamos a tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Gracias también a María de Los Ángeles, a Eva por estar apoyándonos, ya no tras bambalinas, ahí se ven por lo menos las caras, pero también a Miguel Concha y a todos aquellos que no nos han acompañado durante este año. Patricio, ¿vas a decir algo? Sí. No, iba a decir adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos. Un abrazo a todos. Que tengan Igualmente, un mucha abrazo felicidad. para todos. Que Que empiecen bien el nuevo año. Chao, chao.